tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a celebrar un nuevo podcast acompañados de Sergio Mastrogiovanni. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto, como siempre. Qué bueno que nos acompañes. Bueno, el día de hoy vamos a cubrir otro de los tópicos relacionados con temas de innovación. En este caso, todo lo que está asociado a Big Data y Analytics. Somos conocedores de que eres un apasionado de todo lo relacionado con contar historias, ¿no? A partir de la data. Así que nada, estamos convencidos de que va a ser un podcast más que interesante y nada, te voy a hacer alrededor de 7, 8 preguntas para que nos des todo lo que, todos los insights o toda la información que creas que pueda ser de valor. La primera pregunta con la que quiero arrancar es, ¿cuáles son los principales beneficios que hoy identificas relacionados con temas de Big Data? Bueno, en primer lugar, Big Data representa un fenómeno ya de por sí terriblemente interesante, ¿no? Que estamos teniendo tanta data siendo generada desde tantos dispositivos diferentes y también en diferentes formas, ¿no? Las famosas 5 Bs que decimos siempre en nuestros webinars, ¿no? Entonces, probablemente el beneficio principal e inmediato es algo que siempre decimos en las charlas y en los webinars, ¿no? Que es ese que tiene que ver con conectar los puntos, hacer que las cosas tengan sentido, ¿no? Cosas aparentemente interconexas pueden llegar a tener probablemente una conexión que nosotros con nuestros, por lo menos directamente, no se ve, ¿no? Y a través de usando esta data y la posibilidad de usar y conectar los puntos, hacer un poco más, tener insights, ¿no? Transformar esa data en información, esa información en insights y esos insights en conocimiento y sabiduría, ¿no? Entonces, todo lo previamente encerrado en silos que realmente se conecte con el mundo y la información probablemente fluya, ¿no? En una organización, siempre decimos, apoyada en la cultura del dato, ¿no? Y también la cultura de la toma de decisiones, ¿no? Hoy vivimos en un mundo terriblemente interconectado, ¿no? Con gente que está casi todo el día online, ya sea en forma activa o en forma pasiva, ¿no? Y con dispositivos generando probablemente datos 24/7, ¿no? Nuestros celus siguen creando y transmitiendo datos incluso hasta cuando dormimos, ¿no? Entonces, probablemente los beneficios tienen muchísimo que ver para una empresa, con hacer sentido de la data, ¿no? El otro día, qué interesante que esto que mencionas, porque justo el otro día hablando con colegas de la industria me decían, ya, pero es que el Big Data no es para todos, ¿no? Yo creo que tal vez a veces la expresión Big Data como tal causa un poco de miedo, ¿no? Y esto cuando lo aterrizas a las empresas parece que se asocien mucho a las empresas grandes pueden hacer Big Data y el resto de empresas no lo pueden hacer. ¿Puede realmente una pyme procesar información? Y si es así, ¿cómo crees que lo haría? Bueno, en primer lugar, no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, porque sí es para todos Big Data. De hecho, todos generamos Big Data, ¿no? Decíamos que, lo dijimos varias veces en nuestras charlas, que el 30% de nuestro día promedio, la persona promedio pasa el 30% de su día online, en redes sociales, ¿no? Ni hablar de la data que genera online, ¿no? Pero solamente en redes sociales 30% de nuestro día. O sea, imagínate la cantidad de data que estamos generando, ¿no? La cantidad de data que genera nuestros clientes, ¿no? Y cuando hablamos de beneficios también podemos beneficiar e influenciar la conducta, el famoso IOB que hablamos nosotros tantas veces en nuestras charlas, ¿no? Influenciar la conducta y las decisiones también de nuestros consumidores, ¿no? Sé que suena un poco creepy, ¿no? Pero en cierta forma es lo que hace el marketing históricamente, ¿no? Hoy un poco más evolucionado,
probablemente a través de todas estas herramientas. Y te diría, sí se puede y sí se debe, ¿no? Hoy una pyme tiene en primer lugar, es cierto, ¿no? Esto es escalable. Se empieza con el small data, se empieza rompiendo los hilos, rompiendo, o por lo menos esos sistemas legacy que tienen todas las empresas, conscientes o no. A veces esos sistemas legacy son diferentes carpetas con diferentes muchos archivos Excel, ¿no? Que probablemente la historia transaccional de la empresa de los últimos 10 años está en, no sé, 50, 200, 500, 1000 archivos Excel que ni siquiera se hace analítica a través de esos Excel, ¿no? Entonces, empezar con la small data, empezar rompiendo los hilos, esos muchos sistemas que tenemos dentro de la empresa que no se hablan entre sí, empezar a comunicarlos, a interconectarlos, y en segundo lugar, que esto sea escalable, ¿no? Que podamos usar no solamente la data nuestra, sino también la data de afuera para poder entender más a nuestros clientes y darles lo que necesitan antes de que lo pidan, ¿no? Bien, y al final, cuando toda esa data está disponible, ¿cómo crees que se complementa con la capa de Analytics, ¿no? ¿Y cuál es el principal beneficio de este último? Bueno, se dice, hay un dicho que dice, data is the new oil, es decir, sí, es cierto, ¿no? También, data vale la data y las empresas que las explotan, el mejor ejemplo son las tecnológicas, ¿no? Son las empresas que mejor les va en el mercado, ¿no? Y de hecho, todos estamos en el negocio de la data, seamos conscientes o no, pero Big Data puede ser el petróleo, ¿no? Pero necesitas un motor para que ese auto, ese vehículo se mueva, ¿no? Entonces, Analytics es el motor que hace que podamos tomar decisiones a través de la data, ¿no? Entonces, probablemente ponerle nafta para aviones si querés a tu auto, pero si el motor está rusty o si el motor está oxidado no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, usar Analytics es necesario no solamente para comprender qué es lo que pasó, que créeme que hay empresas que les lleva semanas entender cuánto vendieron el mes pasado, ¿no? Incluso después del cierre de mes. Pero realmente, ¿no? Lo interesante es no solamente entender qué es lo que pasó, sino lo que está pasando ahora y lo que se viene, ¿no? Para que no vengan golpes como los que tuvimos con la pandemia u otras cosas también así disruptivas, ¿no? Entonces, en primer lugar, comprender y entender las tendencias del mercado. Esto de Analytics es acerca de entender tendencias y, de vuelta, comprender también cómo cambia la demanda de los clientes, ¿no? Es un tema estratégico también para mejorar la operación, ¿no? Y también optimizar todos nuestros procesos para reducir gastos comerciales, ¿no? Oye, y dentro viendo realmente la importancia, ¿no? que hoy tiene lo que es tanto el insumo de la información como el analizarla para la toma de decisiones, ¿cuál es el nivel de importancia que cobran en este caso los sistemas de almacenamiento y procesamiento de información? Porque como bien dices, ¿no? Decías, la data es el nuevo petróleo, ¿no? La data realmente está se está exponencializando de alguna manera, ¿no? En el día a día. Al final hay que almacenarla, hay que procesarla. ¿Qué relevancia están tomando este tipo de soluciones dentro del mercado? Yo te diría que es clave, ¿no? Porque justamente sabemos, y de vuelta nosotros lo repetimos y sé que a veces suena aburrido, ¿no? Pero no es nuevo esto, ¿no? Estamos generando data que crece en forma exponencial, como decís vos, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de procesamiento que crece también, pero en forma lineal, y la data que crece en forma exponencial. Entonces tenemos necesariamente que tener dispositivos o procedimientos para capturar, ingestar, filtrar y consumir esa data en forma automática, ¿no? La mejor forma es simplemente tener o confiar en servicios de nube, ¿no? Porque justamente, mira, Elon Musk mandó un tweet hace un tiempo
que decía assets are part of the 20th century o algo así. Es como que los activos fijos son parte del siglo XX, ¿no? Todo lo que, dispositivo corpóreo es parte del siglo pasado. Todo lo que viene ahora es todo lo que tiene que ver con servicios as a service, ¿no? Es decir, no necesitamos tener un servidor físico en nuestro centro de cómputos o tener un centro de cómputos, ¿no? Eso es como probablemente perder una gran oportunidad, ¿no? Porque enseguida se te va a quedar sin capacidad en el disco, enseguida se te va a quedar sin capacidad para procesar data. Entonces, lo mejor es un modelo pay as you go, ¿no? Que eso se puede incrementar a medida que lo vamos necesitando, ¿no? Entonces, es necesario, sí, tener la información procesada y analizada, o por lo menos preanalizada en forma automática para que el tomador de decisiones solamente tenga que abrir su dashboard y ese dashboard se refresque en forma automática con la data ya capturada, ya procesada, ya en su data lake o en sus sistemas de almacenamiento, y el dashboard muestre qué es lo que está pasando ahora, no que nos muestre el diario de hace 2 días, porque de vuelta, eso es tomarte un yogur vencido, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y crees realmente que Big Data y Analytics son la última parte de la evolución para nuestro sistema de conocimiento? Sí, totalmente, ¿no? Es decir, tenemos un momento histórico, ¿no? Que cada vez nos parecemos más a la biblioteca universal que decía Borges, ¿no? Es decir, el 90% de la data disponible hoy fue generada en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, de toda la data que está hoy allá afuera, sabemos que solamente el 10% se generó en los miles de años que tiene la evolución humana, ¿no? El otro 90% de 2016 hasta esta parte, ¿no? Y la posibilidad de conocimiento es infinita, ¿no? O sea, eso sumado a la capacidad de procesamiento también, que permite tener algoritmos tan complejos como Deep Learning, que usan redes neuronales, y también probablemente la posibilidad de, nosotros lo decimos siempre en nuestras charlas, usar servicios cognitivos, ¿no? Que llevan la inteligencia artificial al siguiente nivel, ¿no? Sistemas que ven como probablemente Computer Vision, que escuchan como Alexa o Siri, o incluso que te pueden medir la temperatura, te pueden decir cuando estás enfermo antes de que vos lo sepas, ¿no? Y también detectar probablemente el significado y la semántica de cualquier texto, ¿no? Usando NLP, ¿no? Es decir, el límite es el cielo, ¿no? Realmente esto está evolucionando y evolucionado, y va a seguir creciendo a este ritmo exponencial que creció en los últimos, hasta te puedo decir meses, ¿no? Ni siquiera años. Entonces, los usuarios de Internet se generan casi la misma data que es el tamaño de todas las colecciones impresas del Congreso de Estados Unidos, que es una de las bibliotecas más grandes, ¿no? De vuelta, cada vez más cerca de esta biblioteca universal que decía Borges. Todo a través de nuestro celular, todo a través de cualquier dispositivo es decir, pasamos casi todo el día online, ¿no? La penetración que tiene Internet hoy en el mundo. Sé que hay lugares que no tienen probablemente señal de celular o no tienen wifi o banda ancha, pero en general es muy grande, ¿no? Qué interesante estos datos que compartes, Sergio. Y ya para finalizar, tengo una última pregunta. ¿Crees que las empresas o las organizaciones son conscientes realmente de estos avances digitales, de la importancia o la relevancia que está tomando la cultura del dato dentro de las organizaciones? Es muy interesante, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Todos somos, probablemente no del volumen, pero somos conscientes que generamos muchísima data todos los días,
bueno, independientemente de que lo usemos o no, y a veces incluso de manera indirecta, no solamente haciéndole clic o haciéndole tap o dándole un like a alguien en Facebook o en Instagram, sino que de vuelta de manera pasiva, ¿no? Con nuestros dispositivos, que tenemos tantos dispositivos que se dice que en unos años todo aparato, toda cosa física va a tener un chip, ¿no? Entonces, yo creo que algunos sí son conscientes, ¿no? Y otros probablemente no se preocupan en investigarlo, ¿no? Pero eso no te hace menos responsable, ¿no? Es como ignorar la ley o probablemente evitar tener problemas simplemente mirando para otro lado, ¿no? O como dicen ustedes los españoles, tirando el balón en el tejado del vecino, ¿no? Lo que sabemos es muy, muy poco, ¿no? Eso siempre también lo remarcamos. Pero lo que sabemos que no sabemos es todavía menos, ¿no? Y increíblemente, lo que no sé que suena un trabalenguas, ¿no? Un juego de palabras, pero lo que no sabemos es un montón, ¿no? Es decir, ignorar lo que se ignora es un gran problema, ¿no? La buena noticia es que hoy cualquiera puede tener acceso, ¿no?, a esta información y puede solucionar ese gap en unas pocas horas o por lo menos días, ¿no?, a muy bajo costo, ¿sí? No, muchísimas gracias, Sergio, por compartir toda esta información. La verdad, uno disfruta muchísimo de estos ratitos charlando contigo. En nombre de Nuviral, bueno, obviamente quiero agradecerte el tiempo, el espacio, toda la información, obviamente, que nos compartes y como siempre digo, ¿no? Contamos contigo para futuras conversaciones. La verdad, lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, por supuesto. Un abrazo grande.